Bien, vamos a hablar de Sócrates, tema de historia de filosofía, ¿de acuerdo? ¿Quién era Sócrates? Bueno, sabemos que Sócrates es un filósofo, uno de los más importantes y famosos de la historia, ¿de acuerdo? Si a una persona le preguntas, digamos, dime el nombre de un filósofo, muy probablemente te va a decir el nombre de Sócrates, el primero que se le viene a la cabeza a mucha gente, ¿de acuerdo? Sócrates vive entre el año 469 y el 399 a.C. en Atenas, esto es el siglo V antes de Cristo, y digamos es uno de los personajes más influyentes de la historia de la filosofía a pesar de no haber escrito ningún libro, cosa que es rara, es casi única en la historia de la filosofía. ¿De acuerdo? Conocemos lo importante de Sócrates o lo que nos interesa, entonces, ¿qué es? Porque si no ha escrito ninguna obra, por qué es interesante? ¿No? Bien, Sócrates, el interés primordial de Sócrates es que ha pasado por ser un poco como el modelo de filósofo, el arquetipo, por así decir, de filósofo. Es el que ejemplifica en qué consiste la profesión del filósofo, de alguna manera. ¿De acuerdo? Bueno, y nosotros sabemos un poco acerca de su vida, su pensamiento, su personalidad, etcétera, a través del testimonio de otros autores, porque él ya, como decimos, no dejó ninguna obra escrita, y especialmente a través de las obras de Platón, que en los diálogos, los diálogos son unas obras en las que se discute o se aparecen discusiones sobre temas filosóficos, siempre son discusiones que tienen un carácter muy literario, ¿de acuerdo? Las discusiones filosóficas no tienen ningún carácter artificial, no son discusiones artificiales, sino que se dan siempre en un contexto, en una situación. Ya digo, tienen bastante interés también desde el punto de vista literario. Bien, y ahí en esos diálogos aparece normalmente Sócrates como uno de los interlocutores de esas discusiones filosóficas, ¿de acuerdo? Pero no es solamente a través de Platón por el que quien nos da una idea de Sócrates, ¿no? O sea, sabemos que Sócrates no es un personaje ficticio, un personaje inventado por Platón, porque hay también más autores, más autores contemporáneos a Platón y a Sócrates que nos relatan o nos dicen cosas sobre Sócrates, ¿no? Por ejemplo, Aristófanes, que es un autor de comedias, nos da una imagen también de Sócrates, una imagen un poco más ridiculizada, más caricaturesca, como una especie de chalado que hablaba de cosas raras, más bien en el caso de Aristófanes como más relacionado con los filósofos presocráticos, más tenía que ver con el estudio de la naturaleza y sabemos que no es una imagen muy cierta de lo que hacía Sócrates. Pero bueno, bien, sabemos entonces que Sócrates fue un personaje real que existió y que más o menos lo que hacía, podemos tener una idea clara de lo que hacía, una idea más o menos clara de lo que hacía a través del testimonio de Platón, ¿de acuerdo? Aunque los diálogos de Platón sean inventados, eh, digamos, guardan una cierta relación, o suponemos que guardan una cierta relación con la verdad de la persona Sócrates, porque al final Platón estaba escribiendo para personas que habían conocido a Sócrates, ¿de acuerdo? Eh, Sócrates era un personaje un poco mayor que Platón, o algo mayor que Platón, pero muchos de los lectores sabían quién era Sócrates. Entonces, la imagen que Platón da de Sócrates no puede desviarse mucho de la realidad del autor Sócrates para ser verosímil, ¿de acuerdo? O sea, que podemos más o menos pensar que lo que Platón ahí nos relata es mm, una idea bastante aproximada de quién era Sócrates, ¿no? Bueno, podemos ver que el fenómeno Sócrates se da, por así decir, dentro de un contexto cultural, dentro de una situación en la cual, digamos, ya está funcionando la sofística, ¿de acuerdo? La sofística
es un, es un fenómeno que guarda muchos puntos en común con Sócrates. O sea, Sócrates nace dentro de ese contexto de la sofística, ¿de acuerdo? Y entre los puntos en común podemos citar, por ejemplo, que tanto Sócrates como los sofistas encarnan el que se llamó en historia de filosofía el giro antropológico. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía va a dejar de centrar su atención preferentemente en el estudio de la naturaleza o de la estructura de la realidad, de cuestiones que podríamos quizá llamar más científicas, para pasar a ocuparse sobre todo de cuestiones que tienen más que ver con lo que hoy diríamos que son las humanidades, ¿no? Con cuestiones relacionadas con la ley y el derecho, la moral, con el lenguaje, con la argumentación, con la educación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un punto de contacto importante o un punto de conexión importante entre Sócrates y los sofistas, ¿de acuerdo? Que a los dos, digamos, les interesan las mismas cosas y además los dos son como muy innovadores en el tema educativo. Tanto Sócrates como los sofistas rechazan la educación o que la educación tradicional que estaba como más basada en la literatura, en la poesía, en Homero, en Hesíodo, tal. En su lugar, Sócrates y los sofistas proponen un tipo de educación diferente, ¿de acuerdo? Rechazan esa educación tradicional basada en la literatura. Bien, pero hasta ahí llegan los puntos de contacto un poco entre Sócrates y los sofistas, porque Sócrates, digamos, aun cuando los dos se plantean la necesidad de cambiar la educación, por así decir, y los dos se interesan por las mismas cosas, pero en cuanto al contenido de lo que enseñan y cuanto a su idea de qué debe ser la educación, hay muchas diferencias. En particular, Sócrates va a criticar el relativismo y el escepticismo de los sofistas. Lo veremos más adelante. Bueno, ¿qué hacía Sócrates? Ya concretamente, ¿por qué va a ser Sócrates relevante para la historia de la filosofía? Bueno, los diálogos de Platón nos presentan un personaje, un Sócrates, que se dedicaba a entablar conversaciones con otros conciudadanos o con sus conciudadanos. Eh, Realmente nosotros sabemos que Sócrates profesionalmente se dedicaba a otra cosa, él era escultor, ¿de acuerdo? Se ganaba la vida con ello. Escultor tenemos que darnos cuenta de que no se refiere a escultor en el sentido de que realizaba grandes obras de arte, tipo Fidias o algo así, sino que sería equivalente quizá hoy en día a una especie de marmolista, ¿no? A alguien que trabajaba la piedra pero con un carácter, digamos, artesano, ¿no? Bien, a eso se dedicaba él profesionalmente, con eso ganaba vida y en su ocio, digamos, se dedicaba a esta otra ocupación que fue por la que ha pasado a la historia, que era estas conversaciones o entablar conversación cara a cara con otras personas, ¿de acuerdo? Sócrates no era demasiado amante de las masas o de los grandes discursos o de hablar para un público muy grande, sino que Sócrates generalmente prefería las conversaciones con otra persona o con grupos pequeños. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estas conversaciones que Platón nos describe o que recrea de alguna manera, estas conversaciones trataban sobre alguna cuestión filosófica, ¿de acuerdo? Vamos a ver, normalmente las conversaciones, estos diálogos, empezaban de forma muy trivial, ¿no? Como una especie de conversación de ascensor, en plan a dónde vas o de dónde vienes, pero siempre Sócrates las acababa llevando al terreno de la filosofía, es decir, les daba un salto de abstracción con Sócrates. O sea, por poner un ejemplo, un diálogo que se llama el Laques, que es un diálogo en el que se discute el tema de la valentía. Entonces, este diálogo cuenta una situación en la cual un señor, una persona importante de Atenas, pide consejo a un tal Laques, que es un general muy famoso de Atenas, un general con prestigio,
Pide consejo acerca de la educación de su hijo, porque quiere que su hijo sea valiente, quiere que su hijo, digamos, formarle su carácter y que sea una persona echada para adelante y valiente, ¿no? Y entonces, en esta conversación en la cual Laques intenta aconsejar a este señor acerca de cómo lograr que su hijo adquiera valentía, está por ahí Sócrates, pasa y pega un poco la oreja y, digamos, se mete en la conversación y le plantea a Laques, oye, tú que eres un gran general y que estás dando consejos a otra persona acerca de cómo educar en la valentía, ¿no? O cómo hacer a otra persona valiente, entonces tú sabrás definirme muy bien lo que es la valentía. Claro, y ahí empieza el problema filosófico. ¿No? Hasta ahora era una especie de conversación más o menos trivial, ¿no? Pero de estas conversaciones triviales siempre Sócrates las acababa llevando al terreno mucho más abstracto de la filosofía, ¿no? Bien, y ahí lo que queda de manifiesto es que con las preguntas que le hace Sócrates cuando le pide a Laques que dé una definición del valor, lo que queda de manifiesto es que el tal Laques no sabe lo que es el valor. ¿De acuerdo? Eso es un general famoso, está dando consejos acerca de la educación en la valentía, etc. Pero queda de manifiesto que no sabe lo que es el valor. Esa es un poco la actividad que hace Sócrates, ¿no? Es, digamos, cuestionarse las ideas de los demás. Sócrates un poco ha pasado a ser el modelo, digamos, de filósofo, el arquetipo de filósofo por este carácter crítico, este carácter de cuestionarse las ideas que están funcionando en la sociedad. Además, las personas, digamos, que suele escoger Sócrates como sus interlocutores son personas con un cierto prestigio, con una cierta posición dentro de la sociedad. Y la actividad de Sócrates lo que hacía ver es que ese prestigio, esa posición de autoridad, en el fondo no estaba bien fundada. Que realmente esas personas que se supone que tenían que saber de lo que estaban hablando realmente no sabían nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacía Sócrates esto? ¿Por qué, digamos, ponía en evidencia a estas personas en el diálogo? Bueno, su intención no era sin más ponerlas en evidencia, no era como los sofistas que intentan ganar el debate o que intentan poner en evidencia al adversario. Sócrates realmente no tenía adversarios, Sócrates lo que tenía era colaboradores. ¿De acuerdo? Él creía que el diálogo era una especie de labor de equipo para intentar llegar a verdades. ¿De acuerdo? Entonces, su interés cuando pone en entredicho las afirmaciones que hace la otra persona no es tanto ponerlo en evidencia o ridiculizarlo, reírse de él o algo así, sino que su intención es que la otra persona se dé cuenta de que realmente no sabe, de que en la cabeza no tenía un auténtico saber, sino que tenía un falso saber que le está impidiendo conocer la verdad. ¿De acuerdo? Esto es un poco el resumen. Vamos a ver de qué es lo que hace Sócrates, ¿no? Vamos a verlo ahora más claramente viendo los dos pasos del método socrático, que eran la ironía y la mayéutica. ¿Vale? Este es el método que utiliza Sócrates como profesor. El profesor entendido, profesor entre comillas, porque no era un profesor formal, no vivía de ello, no tenía ninguna materia que enseñar, por así decir, ¿no? Pero él sí que de alguna manera educaba a las personas con las que entablaba conversación. ¿De acuerdo? Bien, entonces los dos pasos que él seguía, analizando un poco con más detalle cuál era su actividad, bueno, su actividad consistía, o su método consistía en dos pasos. El primero es la ironía. La ironía consiste en el arte de cuestionar las afirmaciones del interlocutor haciéndole descubrir su ignorancia. Es decir, es mostrar las inconsistencias en el discurso del rival. ¿De acuerdo? Y ya decimos que no es con la intención de ridiculizar a nadie, sino que es con la intención de eliminar, digamos, esas falsas ideas que le impiden conocer la verdad. Es un poco esto que se dice ahora tanto de desaprender, ¿no?
Pues esto ya lo hacía Sócrates, esto ya lo había inventado Sócrates. Se trata de eliminar esas ideas que te impiden avanzar, ¿no? En cierto modo, es peor. Mm, Hay como varias formas de ignorancia. Hay una forma de ignorancia que es no saber, ¿no? Que era un poco la que se decía que tenía Sócrates. Recordemos que la frase de Sócrates era solo sé que no sé nada. ¿Vale? No saber, que es una ignorancia sana, por así decir. No sabemos, sin más. Pero hay una ignorancia que es más dañina, un segundo tipo de ignorancia que es creer que sabemos algo, pero en realidad no lo sabemos. Y es contra ese tipo de ignorancia contra el que iba Sócrates, ¿de acuerdo? Es como si tuviésemos una caja y antes de llenarla con nuevas ideas tenemos que sacar las anteriores para hacer sitio, ¿no? Entonces, lo que hace Sócrates con la ironía es intentar sacar ese falso saber, esa especie de apariencia de saber, eh, para luego empezar a aprender. ¿De acuerdo? Lo que buscaba Sócrates era provocar en la otra persona esa perplejidad, ese estado en el que tú te das cuenta y te das cuenta de que no sabes. Piensas lo siguiente, dices, yo creía que sabía lo que era el valor, por ejemplo, pensaría Laques, pero en realidad no lo sé. Y eso me puede hacer, me puede incentivar de alguna manera, o me puede motivar para intentar aprender. ¿De acuerdo? Yo no estaré motivado para aprender si creo que ya sé, pero si creo que no sé, y además teniendo en cuenta que debería saber, por, por, por la posición que ocupo en la sociedad, debería saber, pero razón de más para intentar aprender, ¿no? Bien, otro ejemplo. Bien, bien, una vez que ha descubierto que no sabe, el alumno de Sócrates está preparado para el segundo paso, que es la búsqueda de definición. ¿De acuerdo? Una vez que está en ese estado de perplejidad al que le lleva la ironía, después de una definición preliminar que se ha mostrado que es errónea, lo que se trata ahora es de intentar encontrar una definición eh, más cierta, ¿no? O más correcta. Bien, el método socrático, la mayéutica, sería el segundo paso. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos claro que no sabemos, ahora se trata de avanzar, intentar encontrar una definición. ¿Vale? La mayéutica es una palabra que significa, o que es el arte de las parteras o de las comadronas. ¿De acuerdo? Es una metáfora la que usa aquí Sócrates, ya veremos, pero básicamente él se compara con una comadrona. ¿De acuerdo? Y lo mismo que una comadrona ayuda a una mujer a dar a luz, él cree Sócrates que es como una especie de comadrona que ayuda a otras personas a que saquen, a que den a la luz, pero no ya niños o bebés, sino ideas. ¿De acuerdo? Hay una idea que esa persona tiene en la cabeza, pero no puede darle a luz sola, y entonces a través de la colaboración con Sócrates va a tratar de poner en claro, dar a luz, por así decir, a esa idea o ese conocimiento. Lo vamos a ver ahora. Bueno, la mayéutica entonces es la búsqueda de definición del valor o cualidad que se está investigando a través del diálogo. Y se trata de plantear preguntas para que el otro llegue a descubrir la definición por sí mismo. Si la ironía era un momento, digamos, destructivo del método, se trata de acabar con las falsas creencias, ahora es el momento constructivo, ¿de acuerdo? Ahora se trata de llegar a una definición correcta. Bien, ¿y cómo se hace? Bueno, pues es un método que podríamos llamar inductivo. ¿Qué quiere esto decir? A partir del análisis del uso que hacemos del término en el lenguaje común, en muchas situaciones se trata de ayudar al otro a encontrar un núcleo conceptual común a todos esos usos de la expresión. ¿De acuerdo? Es decir, si por ejemplo en el discurso o en el diálogo de Laques, ellos estaban dialogando acerca del valor, o sea que ellos estaban usando la palabra valor adecuadamente. Ellos, en el lenguaje, en el uso común que hacemos del lenguaje, nos entendemos. O sea, hay posibilidad de diálogo. Si no nos entendiésemos,
no podría haber diálogo. Es decir, que tenemos una cierta idea del significado que tiene el valor y la valentía en diferentes situaciones. Lo que pasa es que esa idea está de alguna manera oscura y confusa en nuestra cabeza y la labor del filósofo, en cierto modo, y en este caso la labor de Sócrates, es ayudar a aclarar esos conceptos, ¿de acuerdo? Bien, la mayéutica es lo que decía antes, el arte de la partera. La idea es que los conocimientos están de algún modo en la cabeza del interlocutor. Pues se entiende el uso de las palabras, pero no es capaz de poner en claro una definición válida del valor que se discute. ¿De acuerdo? Es como que tiene una idea, pero está confusa, oscura en su cabeza y la labor del filósofo es ayudarle a sacarla mediante preguntas, ¿de acuerdo? Planteando cuestiones, planteando que la otra persona defina ese concepto y luego analizando las respuestas que da. ¿Vale? Y se trata de ir acotando una definición del concepto que se está dando. Es la búsqueda de la definición lo que intenta encontrar Sócrates, ¿no? Bueno, la tarea de Sócrates es ayudarle a dar a luz, a poner en claro esas ideas que están de algún modo confuso y oscuro en la mente del alumno. Bien, por ejemplo, cuando no podamos en principio definir claramente qué es la justicia, sí entendemos expresiones como fue una injusta derrota, lo que muestra que tenemos cierta idea de justicia. De lo que se trata es de alcanzar una definición mediante preguntas y respuestas acerca de los distintos sentidos y usos del término justicia en el lenguaje común. O sea, hay que decir que esta definición al final no se alcanza en ninguno de los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón, sobre todo los de la primera etapa, que son los que más claramente muestran la figura de Sócrates, que es este Laques, el Eutifrón, todos estos diálogos, son diálogos que se llaman aporéticos, o sea, que quiere decir que no se llega a un fin, a una meta, a una salida, ¿no? No se da una definición exacta de aquello que se cuestiona, se le está todo el día dando vueltas, ¿no? Hasta que se cansa, normalmente el otro interlocutor, Sócrates nunca se cansa, es como una especie de corredor de fondo que siempre quiere encontrar la definición, que venga ahí a darle vueltas hasta que podamos alcanzarla, pero el otro se cansa, ¿no? Se cansa y se va y se queda, digamos, la pregunta en el aire. Se ha discutido mucho sobre ella, pero no se ha llegado a una definición última, ¿no? Bien, a veces Sócrates utiliza también la metáfora de la caza, ¿no? Que ese concepto que se busca hay que perseguirlo, ¿no? Hay que buscar esa definición como el que persigue una presa en la caza y hay que echarle el lazo y tal, pero al final siempre se escapa la presa, ¿no? Siempre es como el pescador que siempre se le escapa el salmón gigante, pues ese salmón está perseguido como las ideas de Platón, pero nunca alcanzado. No se llega a una definición, lo cual no quita para que Sócrates nunca pierda la esperanza de alcanzar esa definición, ¿no? Bueno, ¿y todo esto para qué? Que es la pregunta clave, ¿no? O sea, ¿por qué plantearnos estas preguntas? ¿Qué sentido tiene hacerse estas preguntas? ¿No podría Sócrates haberse dedicado sin más a las piedras? ¿Por qué tenía que estar siempre, digamos, mm, entablando estas conversaciones, molestando a la gente, intentando encontrar con ellos una definición? Al final acababa siendo pesado, ¿no? para los demás. Bueno, ¿por qué hacer esto? ¿No podría vivir Sócrates sin hacerse preguntas? ¿O no podríamos haber vivido sin hacernos preguntas? Bueno, de hecho va a haber un filósofo que se llama Nietzsche que va a criticar bastante a Sócrates por esto, ¿no? Por este afán de intelectualizarlo todo, de estar siempre cuestionándose las cosas, de intentar encontrar un concepto universal, de intentar encontrar, eh, en lugar de dedicarse a vivir como el resto de la gente, intentar vivir este otro tipo de vida del intelecto, ¿no? De intentar encontrar siempre definiciones y conocimientos y tal. Bueno, ya digo, va a ser criticado por ello y en su propia vida esto le llevó a problemas, ¿no?
Pero Sócrates cree que este es el tipo de vida que merece la pena ser vivida. Y por eso él intenta continuamente enganchar al resto de sus conciudadanos en este tipo de vida. ¿De acuerdo? Porque él cree que esta es la vida que merece la pena, la vida dedicada al conocimiento y la vida dedicada un poco a la vida desde el intelecto, ¿no? Es la vida correcta, es la vida que hay que perseguir. ¿De acuerdo? Fijémonos que aquí lo que está proponiendo Sócrates en el fondo es un modo de vida. ¿De acuerdo? Al final todo esto que está planteando es una forma de vivir en la que ya no importa tanto, digamos, tu dinero, tu riqueza, qué posición ocupas en la sociedad, porque todo eso es humo, ¿eh? Como pone de manifiesto Sócrates, que realmente lo que nos hace mejores o peores no son esa especie de bienes exteriores, sino lo que nos hace mejores o peores es nuestro propio yo. Esto es un poco una novedad de Sócrates, el plantearse como una prioridad en la vida el hacerse cada vez mejores. Y el hacerse cada vez mejores significa no ganar cada vez más dinero, sino el avanzar en los conocimientos. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llamó el intelectualismo ético. Para Sócrates, eh, la maldad es una forma de ignorancia. ¿De acuerdo? Y al revés, el ser mejor, que es la obsesión de los sofistas y también de Sócrates, es el cómo educarse, ¿no? El cómo ser cada vez mejor. Lo mismo que si tienes un caballo y quieres criarlo para que sea el mejor, bueno, ¿cómo definimos ese mejor, ¿no? Pues para Sócrates el hacerte cada vez mejor es el hacerte cada vez más sabio, ¿no? Es el hacerte cada vez más sabio. Los sofistas no defenderían eso, que vamos a ver ahora, ¿no? Pero bueno, eso es, el sentido de la vida es hacernos cada vez mejores. O sea, nuestra vida tiene que tener un objetivo, según Sócrates. Y ese objetivo es hacernos cada vez mejores y eso solo se logra a través del conocimiento. Entonces, todo esto que hace Sócrates, en el fondo, es este el sentido que tiene, ¿no? Es el intentar, digamos, hacernos cada vez mejores. Este tipo de vida es el que merece la pena perseguir. ¿De acuerdo? Esta búsqueda de conocimiento es la mejor vida posible. Bien, vamos a terminar un poco hablando de la diferencia entre Sócrates y los sofistas, ¿de acuerdo? Bueno, hay varias diferencias entre Sócrates y los sofistas y una de ellas, una muy importante, es que Sócrates no es escéptico, ¿de acuerdo? No rechaza que pueda llegarse a una definición de un concepto. Realmente, los sofistas, acerca de la cuestión de la verdad, tenían una posición enfrentada. Los sofistas eran un poco como el abogado en los juicios, que lo que le importa no es tanto esclarecer los hechos o qué ha sucedido, cuál es la verdad, sino que su cliente gane. ¿De acuerdo? Y si para que su cliente gane tiene que embrollarlo todo y decir cosas que son falsas, entonces lo hará. ¿De acuerdo? Es un poco esa la idea, de que el objetivo del sofista no es el intentar encontrar conocimiento, sino que es la manipulación. ¿Vale? Para Sócrates, él cree que sí puede haber conocimiento, ¿de acuerdo? Él cree que sí podemos llegar a una definición, cuando nunca hayamos llegado a ella, sí que podemos llegar a definiciones. No hay una imposibilidad en principio de intentar encontrar una definición universal. Los sofistas niegan eso y además tampoco les importa, no les importa encontrar la definición, porque lo que les importa es un objetivo práctico, ¿de acuerdo? Es intentar, digamos, ganar el debate o el discurso, ¿de acuerdo? O intentar convencer a los demás con su discurso. Bueno, Sócrates plantea que otra diferencia, aparte de esta diferencia más de fondo filosófica de si la verdad es alcanzable o no, que para Sócrates sí es alcanzable, sí que existe la verdad, para los sofistas no, y además tampoco les importa demasiado. Además de esa diferencia, digamos, filosófica, hay más. Sócrates y los sofistas consideran la educación de forma diferente. Si para
los sofistas la educación tiene un valor instrumental, es decir, nosotros tenemos que aprender una serie de conocimientos para obtener unos fines que perseguimos, que esos fines suelen ser normalmente lo que los clientes de los sofistas les pedían o por lo que ellos estaban dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero, era para que les enseñase a hablar bien con el objetivo de hacerse alguien importante dentro de la ciudad con unos objetivos políticos, ¿de acuerdo? Es decir, para los sofistas la educación era algo instrumental para obtener otros beneficios, ¿no? Para obtener éxito en la vida, para obtener riquezas, para obtener poder, etcétera. Pero para Sócrates, como hemos dicho, para Sócrates esto es humo, realmente este tipo de cosas no te hacen mejor, ¿de acuerdo? Y una auténtica educación no es algo instrumental para conseguir otra cosa, ¿no? La auténtica educación se persigue por sí misma, porque es lo que te va a hacer mejor, ¿no? No es una herramienta para conseguir algo diferente a la propia educación, ¿no? Bien, y por último, la última diferencia que podemos encontrar entre Sócrates y los sofistas es una diferencia más metodológica. Bien, si los sofistas, como digamos eran profesores profesionales y cobraban por enseñar, un poco su técnica de marketing era decir o transmitir la idea de que ellos eran súper sabios, ¿no? Que ellos eran muy sabios y el alumno no sabía nada. Y entonces así el alumno estaba dispuesto a pagar dinero para aprender lo que ellos tenían que ofrecer. Bueno, según Sócrates, esta manera de vender la educación presuponía que la educación era como una especie de agua, ¿no? Que pasaba de un recipiente a otro, ¿no? Como si los conocimientos pudiesen pasar de la cabeza del profesor a la cabeza del alumno como el agua que pasa de un vaso a otro, ¿no? Él decía que Sócrates pensaba que esta manera de plantearse el conocimiento era falsa, o esta manera de plantearse la educación era falsa, y en su lugar él proponía el esquema opuesto, que es que el profesor realmente no sabe nada. Él se planteaba que él, ya dijimos antes, solo sé que no sé nada, es el famoso lema de Sócrates, ¿no? Entonces, el profesor no sabe nada, no te va a transmitir ningún conocimiento porque él no sabe nada. En cambio, el alumno ya sí que sabe, sí que tiene muchos conocimientos en su cabeza. Lo que pasa es que los tiene ahí confusos y oscuros. Era un poco lo que dijimos antes con la metáfora de la comadrona, ¿no? Y entonces la labor del profesor no es tanto meter ahí conocimientos en la cabeza del alumno como ayudar a que el alumno descubra por sí mismo esos conocimientos que tiene de alguna manera ahí oscuros y confusos, y se trata de ser una especie de asistente, ¿no? En el descubrimiento que tiene que hacer la otra persona de esos conocimientos. ¿De acuerdo? O sea, si el alumno no tiene ya en sí esos conocimientos de alguna manera, no se pueden meter en él, ¿no? Entonces, la educación y el conocimiento siempre se da desde dentro, por así decir. ¿No? Es el propio alumno el que tiene que aprender. No se transmiten conocimientos como el que mete cosas en una caja. Bien, muy bien.